A continuación, tiene el uso de la palabra Sebastián Mora, como antes ya le he presentado, secretario general de Cáritas, institución que además elabora ese prestigiosísimo informe del Observatorio de Realidad Social, que es siempre un elemento y una guía fundamental porque parte no ya de estudios, sino parte de su propia experiencia, parte de su propia aportación a la sociedad española y todos aquellos que aquí viven. Sebastián, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias por la invitación a pararnos a reflexionar en algo tan complejo y tan profundo como son los derechos de las personas a una vida digna. Yo voy a hacer como dos elementos distintivos en mi intervención. Una primera quiere mirar al contexto en el cual nos estamos moviendo, en un contexto donde el anterior participante ya manifestaba cómo la vulneración de derechos se han hecho de alguna forma cotidiana. Y una segunda parte que puede ser una hoja de guía o un planteamiento de trabajo que entendemos desde Cáritas que habría que hacer para potenciar el derecho de las personas, especialmente el derecho de los más débiles. Haciendo una mirada al contexto en el cual nos movemos, yo creo que tenemos que hacer como 4 características fundamentales de la sociedad en la cual nos movemos. La primera sería que vivimos en un momento de una incertidumbre radical. Creo que hemos vivido épocas de la historia donde seguramente no sabíamos lo que nos iba a pasar, pero nunca hemos vivido una fase de la historia con tanto conocimiento del desconocimiento de lo que nos viene. Los pronósticos económicos, los pronósticos políticos, los pronósticos de orden de derecho, de orden de justicia, son pronósticos siempre inciertos. Venimos de un siglo XX, después de las guerras mundiales, donde los pronósticos solían ser ciertos, podían ser pesimistas, podían ser optimistas, podía evidentemente haber cambio, pero no vivíamos con la incertidumbre radical que nos hace situarnos como personas en un ámbito de perplejidad absoluta. Yo creo que un ejemplo del advenimiento de la burbuja bursátil fue muy claro cómo, conocido por todo y desconocido por todo, hasta que no pegó los primeros petardazos, todo el mundo lo negó, lo afirmó al mismo tiempo. Yo creo que en el orden del conocimiento, en el orden de la ciencia, incluso de la ciencia más considerada como dura, la incertidumbre nos atraviesa a todo. Y sin duda ninguna, en el orden de los derechos, la incertidumbre nos atraviesa a todo. Esto correlaciona directamente con que vivimos en un tiempo de una gran inseguridad jurídica o incertidumbre jurídica en todos los órdenes vitales y a nivel mundo, no solo a nivel del Estado español. La segunda característica a nivel social es que lo que está acaeciendo con una claridad meridiana es que vivimos con una vulnerabilidad estructural. Ya no vivimos con una vulnerabilidad de unos colectivos, ya no vivimos con una vulnerabilidad de unas personas, sino que la vulnerabilidad es estructural. Es decir, en nuestra vida, mirad cada uno o cada una a vuestro círculo más cercano, la vulnerabilidad ha afectado de alguna manera de forma muy intensa y muy extensa. Con lo cual ya no hay nadie fuera de la película, ya no nos podemos sentir nadie fuera de las consecuencias que puedan tener los mecanismos sociales y económicos. Dicho esto, evidentemente, la vulnerabilidad afecta de manera desigual a los colectivos más frágiles y siguen existiendo con una incidencia muy importante los colectivos más vulnerables frente a los envites de las situaciones sociales, económicas y jurídicas. El tercer elemento es un empobrecimiento severo de la sociedad en la que nos movemos. A niveles sociológicos, a niveles de ritmo económico de empobrecimiento, en el Estado español hemos hecho una bajada en los niveles de umbrales de pobreza como nunca habíamos conocido en la historia de nuestro Estado. Hemos podido ser en determinadas épocas más pobres que ahora, pero nunca hemos sufrido una intensidad de la pobreza tan grande como ahora, excepto en el año 36 con la Guerra Civil.
Y yo creo que esto es algo que sociológicamente alarma y éticamente nos debe de indignar, ¿no? Como en el último informe FOESA que presentábamos, podemos caracterizar a la pobreza en España como más extensa porque cada vez afecta a más personas y empieza a afectar muy intensamente a colectivos muy vulnerables. Después Paloma se referirá a la pobreza infantil, que en España sigue siendo un escándalo absoluto a nivel de derecho, a nivel político y a nivel ético. Pobreza más extensa, pero también pobreza más intensa. Esas manifestaciones de necesidades básicas para la subsistencia que las personas no tienen resuelta. Habrá sido portada en New York Times y portada en muchos periódicos informativos. En España hay necesidades básicas no cubiertas, muy básicas, como antes no podíamos pensar que existieran. Y esto ha tenido un impacto tremendo. Solo por un ejemplo, en 2007, en el programa de atención primaria en Cáritas, atendimos a 340.000 personas y el año pasado a más de 1 millón de personas, en necesidades básicas para la vida: alimentación, vestido, pago de la luz, pago de la calefacción, pago de libros, ayuda a asistencia sanitaria. En cuarto lugar, se está dando también a nivel mundial, pero también con mucha más intensidad a nivel de nuestro Estado, una erosión del ámbito público, político, institucional. Y en las dos vertientes del ámbito público, político, institucional, en el ámbito de la deliberación y el debate público y en el ámbito también del espacio institucionalizado de defensa, garantía y promoción de derechos. Es muy curioso cómo decía Hannah Arendt que un pensamiento ideológico es el que tiene la lógica de una sola idea, y cuando uno tiene la lógica de una sola idea es imposible debatir y deliberar porque la idea va por delante. Y yo creo que en estos momentos, desde la idea de déficit, de cumplir con el déficit, vivimos una época, la época más ideológica que hemos vivido en los últimos tiempos, donde la lógica de una sola idea, reducir el déficit, está empapando todas las demás decisiones. De manera que cuando hay una deliberación, lo primero que se dice: como no hay dinero no se puede deliberar, lo que tenemos que hacer es esto. Como no hay dinero no se puede deliberar, lo que tenemos que hacer es esto. Y eso erosiona la capacidad de deliberación pública, que tendría que ser una nota característica de una democracia con un mínimo de densidad y con un mínimo de ética. Pero en segundo lugar, y lo decía Esteban, se está dando una erosión fundamental en el ámbito político institucional de defensa, promoción y garantía de los derechos sociales, de los derechos humanos en general y de los derechos sociales muy en particular. Yo creo que es un debate no culminado. La diferencia básica entre un derecho más liberal de carácter formal y un derecho más material, donde siempre se carga la tinta sobre la formalidad del derecho, sobre el procedimiento del derecho, más que sobre la materialidad de lo que cubre el derecho. Y eso está encima de la mesa como nunca ha dejado de estar. Porque a mí sí me gustaría hacer una reflexión muy patente. La crisis hemos venido a denominar a una situación que nos pasa y parece que veníamos del mejor de los mundos posibles. Y veníamos de un mundo donde los derechos humanos no estaban siendo respetados. Venimos de un mundo donde a nivel mundial, antes de la crisis, había más de 900 millones de personas que sufrían hambre severa. Venimos de un mundo donde había millones de niños que morían por una alimentación inadecuada. Ese es del mundo antes de la crisis. Pero es que en España, antes de la crisis, había 8 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. Es que en España, antes de la crisis, seguían existiendo los CIES. Es que en España, antes de la crisis, se vulneraban derechos de compañeros y compatriotas nuestras por el hecho de venir de otros países. La crisis, evidentemente, ha venido a profundizar en una herida que ya estaba abierta. Y el problema de fondo es que habíamos realizado un discurso legitimador de la situación donde parecía que todo iba bien y todo más o menos era consistente. Pero lo que estamos viviendo ahora es una profundización del modelo que ya existía. El derecho a la vivienda. Fijaros un dato que a mí me parece que es importante, simplemente como mostración pedagógica. Hablamos del derecho a la vivienda con el tema de los desahucios. En España hay 30.000 personas sin hogar, viviendo en la calle, en la más pura calle.
Hay 1.800.000 personas que no tienen vivienda. Hay más de 2 millones de personas viviendo en infravivienda y en hacinamiento. Eso no es tener acceso al derecho social a la vivienda. Y no son personas desahuciadas, pero son personas que no tienen una vida digna en el ámbito del hogar. Por tanto, si vivimos una situación incierta, con una vulnerabilidad estructural, con un incremento en la extensión e intensidad de la pobreza y además con una erosión del ámbito público en sus dos vertientes de deliberación y de garantía y promoción de los derechos sociales, ¿qué podemos hacer? Pues mirad, yo creo que el enfoque de derecho nos lleva a reconocer de manera nítida que lo que se está desdibujando es la dignidad de lo humano. Las fronteras de la dignidad cada vez se deshumanizan más. La frontera de lo que significa ser digno o ser una persona que vive con dignidad se están dibujando de una manera alarmante. Vivimos en tiempos donde se está colonizando el imaginario social que sustenta una visión excluyente y que sustenta que es posible, que incluso es deseable, que haya personas con menor dignidad. Es más, donde para la solución de lo que nos pasa, lo que planteamos es un rebaje en la frontera de la dignidad. Y como decía Kant, la dignidad no tiene precio. La dignidad no se vende. Y solo el necio confunde valor y precio, que decía Machado. Por eso, en estos tiempos donde el derecho cada vez se hace más líquido, donde el derecho, sin cesar de ser el mismo, sin cesar de invocarse, tiene capacidad de nombrar como justos situaciones intolerables, necesitamos un rearme desde los derechos humanos. Hay sentencias que califican como justos cuestiones intolerables y procedimentalmente son sentencias intachables. Éticamente son sentencias que no se sostienen. Y por eso nosotros creemos que hay como 3 elementos fundamentales en esta perspectiva de derecho. La primera tiene que ver con la ruta de la ética. Hace unos años escribía Norberto Bobbio que el tiempo de los derechos que estábamos viviendo era un tiempo donde teníamos que dejar el orden de la justificación para centrarnos en el orden de la protección. Él decía que vivimos en un tiempo donde el problema no es filosófico, sino es político. Pero, sin embargo, en este momento de derecho líquido es esencial la circularidad, justificación, protección. Necesitamos un discurso anclado en lo sólido y denso de los derechos humanos. Necesitamos volver al porqué de los derechos humanos. Necesitamos tener un discurso plural, pero convincente, de que la dignidad no tiene precio y va más allá de las cuestiones políticas. Hoy renunciar al discurso ético sobre los derechos humanos para basarnos solo en el área jurídica procedimental es un error, porque los procedimientos, como ha demostrado la humanidad, son capaces de justificar prácticamente todo si no está rearmado en una visión densa del ser humano. Y esto no es por desvaluar los derechos humanos y no es por desvaluar el ámbito procedimental jurídico, y menos entre tantos juristas, que eso puede ser incluso complejo, pero sí de reevaluarlos. Y para reevaluarlo es absolutamente indispensable tomar el segundo camino que entendemos. La ruta ética tiene que venir avalada también por la ruta política institucional. Y la ruta política institucional nos demuestra que necesitamos una estructura básica de derechos y deberes, como diría Rawls, que haga énfasis en la consecución de estructuras y leyes justas mediante procedimientos adecuados de construcción y asignación de derechos. Pero también necesitamos hábitos del corazón ciudadano que sean capaces de sustentar, de defender y de movilizarse ante esos derechos. Kant decía que un pueblo de demonios con unas leyes justas podría convivir bien. Hoy sabemos que ni un pueblo de ángeles con leyes justas, sin hábitos del corazón ciudadano, son capaces de vivir justa y fraternalmente. Y por eso,
una estructura básica de derechos y deberes no se sostiene desde el puro procedimiento o desde el desde la pura democracia formal en el sentido en el cual la vivimos, sino que se necesita también, y el tercer ámbito de los derechos humanos, la movilización ciudadana. La movilización ciudadana que sustente, que soporte y que anime la consecución de los derechos humanos. Como decía Enrique Aba, necesitamos rescatar el sentido fermental de los derechos humanos, el sentido de fermento de una nueva sociedad, el sentido de una nueva ética social para el siglo XXI. Y desde ahí creo que nuestro discurso ya no solo tiene que ser un discurso de conquista de derechos, en el sentido de que parece que asaltamos al Estado y nos da un derecho, y ya lo tenemos en propiedad como algo que de por vida tendríamos, sino en el sentido de conquista y construcción de derechos. Los derechos no se conquistan si no se construyen, y los derechos no se construyen si no se conquistan. Y esta dialéctica de ética, de política y de movilización ciudadana son básicos. Como decía José Antonio Marina, los derechos son extraordinarios. Cada uno de ellos es una prodigiosa transgresión de las leyes de gravedad. Nos mantienen en vuelo mientras los mantenemos en vuelo. Y yo creo que ese es nuestro reto, volar en justicia y dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián.